hola Luis Guillermo, estamos otra vez en Entre Canas. Hola, Piedad, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, Exacto, buenas tardes, buenos, etcétera, lo que sea en el momento en que nos vean. Qué bien, ¿cómo estás? exacto. Muy bien, muy bien. Hoy lista y preparada para contar, como habíamos dicho, alguna historia o alguna anécdota que nos haya marcado o que nos haya dejado algo eh, importante o bueno, que nos haya, Qué que bueno, nos haya, ¿cómo? qué bueno, qué bueno. Sí, Ah, entonces, bueno, ya, yo aquí con mucho frío en Lima, pero bueno, vamos a ver si nos calientas con tu historia. bueno, no sé, no sé si los voy a calentar, no creo tanto, pero por lo menos nos voy a hacer recordar a todos algo y voy a contar desde dónde lo viví, cómo lo viví y qué me enseñó, qué me quedó. Entonces, bueno, mi anécdota o mi historia tiene que ver eh, con los atentados del 11 de septiembre, Ah, sí. que todos conocemos, que ya sabemos lo que pasó, pues que, bueno, que fue algo como que al mundo entero nos dejó como ¿Cómo así? ¿Tú sin estabas saber. en dónde? Yo en esos momentos vivía justamente, estaba viviendo en Nueva York y trabajaba muy cerca al sitio de los atentados, a las torres. Entonces, pues bueno, me tocó vivirlo así, como un día normal de trabajo, pero bueno, fue el día, uno de los días menos normales como para, casi que para el mundo entero. Pero un momento, Eh, eso fue bien temprano, eso fue 8 de la sí, mañana o algo así de... sí. Eso fue Entonces, cuando las personas estábamos yendo a los trabajos o llegando a los trabajos. A mí me tocó así, me tocó llegar a mi trabajo que como le cuento y como les cuento era muy cerca del sitio. En el momento en el que yo llegué, pues todavía estaban las torres en pie, inclusive solamente había habido el primer, el, o sea, solamente había impactado el primer avión. eh, pero una pregunta, y ¿y tú cómo te ibas para allá? yo vivo en metro, como la gran mayoría de personas allá. Eh, yo cogía un metro que afortunadamente no llegaba a las torres. Eh, Pero en la estación en la que yo cogía ese metro, pues sí, salía el tren para las torres y yo salía hacia otro lado. Afortunadamente, no tenía que llegar a las torres porque si no, no estaríamos contando esta historia y pues digamos que mi familia y otras personas pues también cogían ese metro que llegaba a las torres. Afortunadamente, no pasó, pero sí vi muchas personas que cogieron ese metro y pues nunca llegaron y nunca No sabemos dónde salieron está. de ahí. Ya. Pero un Sí, momento, había dos torres y tú sales antes del segundo atentado o del primer atentado. yo salgo a Manhattan, pues, Calle, sí, a eh, la superficie. exactamente, salgo cuando había ya impactado el primer avión y todavía no se sabía nada más. De hecho, en ese momento lo que se estaba diciendo era que simplemente había sido un accidente. Al principio se creía que era un incendio en uno de los pisos de las torres, después que había sido un accidente. Y la verdad, como muchos, yo no creía, pues cuando dijeron como que algo se había estrellado contra las torres, pues yo decía, no, eso no pasa, o sea, eso no, están equivocados. Muchas personas no creíamos cuando ya vimos como
la magnitud del impacto en la torre ya se veía, digamos, O como sea, esa imagen que se vio por todos los noticieros del mundo y por todas las, como, pues, por toda como la a qué televisión. distancia estabas de las torres, como, no sé, Yo una estaba cuadra, dos cuadras, 10 cuadras, como a 4 calles, como a 4 calles de las muy torres. cerca, muy cerca. Muy cerca, y lo que lo que les cuento, alcancé a ver muchas personas que iban hacia allá, que llegaron allá, sé de muchas que no salieron y otras pues que sí, y, bueno, otras que no se sabe. Yo estuve pues dentro del área que estuvo evacuada, Pero nos tú no tocó. trabajabas en las torres, trabajabas cerca, a 4 cuadras. No, sí, sí, yo no trabajaba en las torres, trabajaba, pero pues sí trabajaba muy cerca en el área pues de las torres. Eh, Nos evacuaron, obviamente, cuando ya supimos que había habido otro impacto, que había otros, pues, es decir, cuando ya se supo que realmente era un atentado, que no era un accidente y que lo que estaba pasando era que Pero un Estados momento, Unidos... para ir cronológicamente y no perdernos, sales, ves gente corriendo, ves una torre cayendo, No, algo así. veo la imagen más extraña que le puede uno pasar a esas horas pues, en Manhattan, y es que todos, por lo general, salíamos del metro y todas las personas íbamos hacia un lado, hacia los sitios de trabajo, pues digamos el tráfico de personas era todo hacia un lado. Y de un momento a otro, eso empezó a venir hacia el otro lado, o sea, en el lado en contra en el que siempre íbamos, y empezamos ahí a oír las noticias por los radios de los carros que estaban en las calles, y en ese momento empezaron a decir que había habido el accidente y que había habido, pues que se había estrellado un avión. Eh, entonces, pues como que nadie sabía realmente qué estaba pasando en ese momento. En ese momento no sabíamos qué estaba pasando. Llegamos, pues algunas personas que llegamos ¿Llegaste a a tu nuestro sitio de trabajo? trabajo. Sí, ¿Llegaste? llegué a mi trabajo, llegamos muy pocas personas, muy pocas personas alcanzamos a llegar, y ahí empezaron a dar las noticias, empezamos a ver ya, pues obviamente los bomberos, la policía, empezaron a decir, y ahí supimos que era un atentado y que había otros aviones en otros sitios, y estando ahí en mi oficina, ahí fue el segundo impacto. ¿Y cómo se Ahí fue el sintió segundo eso? impacto. ¡Qué miedo! Sí, no, pues la verdad no entendíamos bien qué era lo que estaba pasando. Nos quedamos incomunicados, o sea, cerraron todas las comunicaciones, eh, y empezó la evacuación. Yo bajé a la calle, empecé a ver pues pues digamos, bomberos, policía, pues como los servicios de rescate. Ya empezaron a llegar a evacuar los edificios de la zona, empezamos a salir. Los que medio pudimos comunicarnos, yo alcancé a mandar un correo, un email a Colombia diciendo pues que estaba bien, que estábamos bien, y alcancé a encontrarme con un amigo que trabajaba cerca, y nada, empezamos ríos de gente a caminar casi que sin saber para dónde ni por ¿Y, dónde y nos decían. lograste comunicarte con tu esposo, con tu hija que estaban en Nueva York? En el momento en el que impactó el segundo avión, que todavía no se habían caído las comunicaciones, logré hablar, y de ahí en adelante ya no tuvimos comunicación, todo quedó cerrado, Manhattan quedó cerrado, pues digamos, a mí me tocó en Nueva York, no sé en los otros sitios de los otros aviones cómo sería exactamente, pero nosotros quedamos totalmente incomunicados y quedamos cerrados, no había forma de pues de transportarse a ningún lado, solamente caminando hacia donde nos dejaban ir. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, y bueno, pues había una cantidad de cosas, había miedo, no se sabía nada, no sabíamos
qué hacer, nadie realmente sabía qué estaba pasando ni qué debíamos hacer. Y bueno, pues miles de cosas. Pero bueno, digamos que en medio de todo, pues a mí no me pasó nada, pues en comparación de todo lo que pasó y a miles de Pero un momento, personas. pero no te adelantes. Saliste, te encontraste con un amigo de trabajo, ¿y a dónde se fueron? ¿Qué pasaba? ¿Qué decías? ¿Qué oían? ¿Qué era? Una cosa creo que de las cosas que más me impresionó es que éramos muchísimas personas caminando, muchísimas, o sea, 100, 200, más de 300, no sé exacto pues cuántas, pero caminábamos. Los que, pues nada, los que podían llegar a un sitio seguro dentro de Manhattan, pues hacia allá. Yo no, es decir, yo vivía, yo no vivía dentro de Manhattan, yo tenía que cruzar el río Hudson al frente de Manhattan, inclusive ya en New Jersey, en otro estado. Entonces yo todos los días cruzaba el río Hudson. Entonces dentro de Manhattan yo no tenía un lugar seguro. Entonces tenía que buscar un lugar seguro. Caminamos mucho tiempo, o sea, empezamos a caminar, o nosotros nos empezaron a evacuar como hacia las 10, 10:30 de la mañana. Mm, Caminamos por donde nos dejaban porque adicionalmente toda la ciudad estaba cerrada, el espacio aéreo, las comunicaciones, y a mí me impresionó muchísimo que o sea, los ríos de gente que estábamos caminando, éramos en silencio, o sea, había un silencio, Claro, eh, creo sepulcral, que sí, de no sí, saber, de impresionante. estar a pasar. Porque uno, creo que la impotencia, el miedo, la incertidumbre, todo hace que nos quedemos callados y todo el mundo creo que internamente empieza a ver y a tratar de entender qué está pasando, qué hacer, qué sentir, bueno, una cantidad de cosas. Imagino también que porque uno no sabe cómo va a reaccionar una persona si alguien pregunta qué está pasando, o quién será esa persona y qué tanta relación tendrá con lo que está sucediendo. Hay miles de reacciones, eso también me impresionó porque es como salen muchas cosas, uno no sabe, pues uno mismo cómo va a reaccionar y cómo están reaccionando las demás personas. A mí me impresionó muchas cosas que uno veía. Eso, bueno, el silencio sobre todo, además también para tratar de oír lo único que se lograba oír, que era eh, los radios de los carros o los radios en algunas de las casas o de los apartamentos o de los sitios comerciales por donde uno pasaba, que era lo que estaban diciendo las noticias. Eh, Había mucha gente, uno veía de todo, o sea, cuando uno volteaba la cara era como estar casi como en esas pinturas de Botticelli donde hay de todo y que hay miles de reacciones. Entonces veía uno personas muy tristes, veía uno personas muy angustiadas, vi muchas personas tratando pues de evadir un poco la situación de alguna forma. Entonces en muchos restaurantes y en muchos como hoteles había gente, nada, Tomando. bebiendo y bebiendo y bebiendo, sí, casi que con las botellas, pues como, creo que como para tratar de, sí, como de Y ahí te no fuiste estar. caminando de ahí, ¿cuántas cuadras, hacia dónde, a tomar un metro? ¿Cómo te En ese regresaste? momento, en ese momento, cuando no había nada o no se sabía nada, caminé eso se llama el Upper East La presa, Side. sí, la presa. Ujú. Llegué hasta allá y pues eso es, digamos, yo estaba en el downtown y, digamos, en la parte de abajo y caminé hacia arriba. Y después, como de cuando ya ¿Cuántas horas? en ese momento fue como de 10 de la mañana, como hacia las 2 de la tarde, más o menos. Wow, y sin comer nada, Y ya podían comer, pudiste comer algo. no, esa fue otra de las cosas que me impresionó mucho y es eh,
la gente al servicio de la gente. La gente empezó a darse cuenta, las personas pues nada, que estábamos caminando y que no sabíamos nada. Entonces la gente nos ayudaba, salía pues a hidratarnos, porque además era un día en el que estaba haciendo, no era Claro. verano obviamente, pero estaba haciendo todavía sol. Eh, entonces, pues la gente nos ayudaba a hidratarnos, bueno, nos ofrecían ayuda, nos ofrecían cosas. Pasamos por calles, pues hay una calle que es donde están, digamos que como la mayoría de clínicas y hospitales, y todo el servicio médico estaba afuera, obviamente esperando a ver cómo pues iban a llegar víctimas, qué iba a pasar. Entonces, pues digamos que todo el mundo estaba al servicio de las otras personas. Eso fue impresionante porque así como se ve el lado terrible y complicado, también se ve inmediatamente cómo sale ese lado La humano. solidaridad, sí. Sí, es impresionante, eso también es, bueno, impresionante. Pero Nos ¿llegaste a tocó pasar dónde? por el, ¿cómo? ¿A dónde llegaste? A las 2 de la tarde. Bueno, ahí llegué a la casa de un amigo. Bueno, y antes de eso nos tocó pasar, lo que le iba a contar, nos tocó pasar por el edificio de Naciones Unidas. Ahí fue, nos tocó algo eh, impresionante. Y es que por las noticias sabíamos que Manhattan, mejor dicho, que Estados Unidos, que el espacio aéreo de Estados Unidos estaba totalmente cerrado, tratando de evitar otros atentados. Y justo cuando íbamos pasando por Naciones Unidas, empezamos a ver aviones y empezamos pues claro, a ver qué era lo que estaba pasando. Obviamente eran aviones de guerra. Y bueno, todos al piso, eh, como en las películas, sin saber que, claro, ¿Y después por qué supimos que se eran botaron al aviones. piso? ¿Por qué se botaron al piso? Sí, ¿Por qué? todos nos botamos al piso. Pues porque, porque uno no sabe qué hacer, no, ni idea. ¿Porque estaban Pues volando bajo? ¿O qué? tratando de resguardarse porque no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si se iba a estrellar otro avión o si iban a mandar cosas, porque Ah, nadie solamente por sabe. el ruido del avión se asustaron. Y veíamos los aviones y veíamos que eran aviones de guerra pasando y muchos, pues, pero como las noticias era que el espacio aéreo estaba cerrado, pues nadie entendía qué eran esos aviones. La guerra iba a ser En- arriba. Iban a dispararse, no, y les iba a caer algo. exacto, porque lo que estaba pasando era que se estaban estrellando aviones y que estaban estrellando aviones contra pues, sitios en Estados Unidos, entonces no sabíamos qué. Entonces, pues bueno, la reacción de todos, creo que tal vez, como por lo Naturales. que hemos visto, Muy natural. era Protegerse. resguardarse y protegerse y todos al piso. Bueno, cosas que uno pues no se imagina. Lo que digo, es decir, realmente, es decir, realmente no me pasó nada, no fue una cosa grave, pero pues sí es impactante. Son cosas que lo sobrepasan a uno y que uno que no sabe, pues Ya, que no se pero da cuenta. ¿qué pasa? Se Pero bueno, levantan, se dan cuenta que pasaron los aviones y ¿qué pasa? ¿A dónde te vas? ¿Qué sigue? nada, seguimos. Yo llegué hacia la casa, pues a la casa de este amigo, eh, y ya por noticias en televisión vi que abrieron, o pues empezaron a anunciar que habían abierto una sola línea, que era una línea turística para poder atravesar el río, para poder las personas que no vivíamos en Manhattan poder atravesar hacia atrás, pues salir de Manhattan. Ya, ¿y era muy lejos de donde estabas? Claro, tenía que volver, precisamente tenía que volver casi que a las torres. Entonces, tuve que atravesar todo el Central Park. También empecé a pasar por donde están las estaciones de los canales de televisión. Claro, ABC, Entonces, pues NBC. ahí, Exacto, ahí. exactamente, entonces ahí también se veía una cantidad de cosas impresionantes, pues de lo que estaba pasando a nivel de medios. Eh, y bueno, caminar hasta que por fin llegué
Pero tú, La fila, o sea, en tu cabeza, ¿qué era lo que necesitabas? ¿Volver a tu casa, comer, contarle a alguien qué había? no, no, volver, reencontrarme pues, con las personas que quería, con mi familia, sentir como otra vez, es decir, saber que estaban ellos seguros y que ellos supieran que yo también estaba segura. O sea, mi hija, pues Claro, yo mi lo hija no se pregunto me es sumaba a la cabeza. para redundar, creo que era obvio, pero Claro, hay que decirlo, hay que decirlo. sí, claro, claro. Mi hija, reencontrarme con mi familia, con mi hija, con las personas pues, con mis personas queridas, saber que estaban bien, que ellos supieran que yo estaba bien, como lograr salir de ese, pues de esa situación. Entonces, llegar al lugar seguro, Claro. básicamente. Eso, o sea, tu recorrido es aquí donde está mi lapicero, mi bolígrafo, el atentado. Caminas hasta la Upper Side, por atrás, por la parte de atrás del río, por donde está la ONU. Te Sí. regresas casi hasta ahí y te vas hasta... No, eso fue, bueno, al llegar para poder atravesar hacia el otro lado del río, ¿Cómo la demostrabas fila, que sí eras y no que estabas huyendo de algo? Y que, ¿cómo? ¿cómo demostraste que sí podías montarte en esa línea? Les ponían problemas. Tú tienes cara de árabe. Había de todo, pero no, es decir, realmente nadie estaba preparado para lo que estaba pasando, pero simplemente, pues uno explicaba y decía, yo vivo en tal sitio, este es mi sitio, o sea, tengo que ir hacia tal sitio, yo vivo allá. Y pues fue lo que le digo, nadie estaba preparado, ni ellos, ni nada. Entonces, pues bueno, iban haciendo lo mejor que podían, entonces nos iban, nada, si uno decía, yo vivo acá al otro lado, esta es mi dirección, este es mi teléfono, bueno, daba los datos, y nos iban embarcando, eh, digamos, iba un barco recogía digamos, en Manhattan, eh, iba hasta el otro lado del río, a New Jersey. ¿Un barco? Eh, sí, un barco eso se llama el Circle Line, que Ya, es un ferry. de turismo. Entonces, pues caben pues Bastante muchas gente. personas, pero pues tampoco miles, entonces había que hacer muchos viajes. Entonces ellos lo que hacían era que mandaban uno. Después, o sea, tenían como tres funcionando. Entonces, en la medida en que uno iba, otro recogía, quedaba en el centro del río. Y eso fue impresionante porque quedábamos justo cuando nos dejaban en la mitad del río esperando a que el otro descargara y se devolviera y este pudiera llegar como una cadena, digamos, para no perder tanto tiempo y poder embarcar más gente. Nos dejaban justo enfrente a las torres y las torres pues ya no existían, entonces estaba toda esta gran columna pues de humo y de cosas, bueno, de todo, eh, y nos dejaban ahí, y es decir, ahí sí veíamos realmente veíamos lo que había pasado. Mucho antes, cuando empezaron a evacuar y cuando ya fue el segundo impacto y ya cayeron las torres, sí veíamos en la calle todo lo que se vio en televisión de estas personas, pues obviamente viniendo con las nubes de ceniza, de humo, de todo. Y qué pasaba? Pero cuando, Pero no sabían ¿cómo? si había un tema de radiación, no sabían si era un tema de... ¿Qué pasaba con eso? Ahí pasó otra cosa que lo que le digo, tampoco, pues, como nadie sabía exactamente qué, entonces nos montamos, nos hacían, digamos, como quitarnos los aparatos electrónicos que tuviéramos, eh, los guardaban y apenas llegábamos y nos bajábamos al otro lado del río, eh, nos esperaban con mangueras de bomberos, pues, y con todo lo que llevábamos, No rociaban. no, nos bañaban,
o sea, con ropa, con todo, todo, por todos lados, porque no sabían si estábamos llevando algún químico, algo, pues algo de lo que hubiera podido, Claro, que enviar ahí en el atentado. exactamente, entonces nos lavaron. eh, Ah, esto increíble. ya, ¿Qué sí, hora pero era ya? esto ya eran como por ahí 7, 8 de la noche, más o menos. Ya 12 horas perdidas. No más, porque sí, claro, sí llegué al otro lado del río, pero pues obviamente solo dejaban a las personas en un sitio, en un sitio específico, Y ahí y a pues no caminar todos otra vez. exactamente. Ya no Entonces había ahí taxis, nadie ayudaba, nada, nadie llevaba a nadie. Me imagino que, nada. Solamente le decían a uno cuál es su dirección. Entonces uno da su dirección y le decían coja hacia allá o coja hacia allá, y uno tenía que empezar a caminar por las calles, por las vías del tren, por donde fuera, a tratar de llegar hasta que uno viera algo, digamos, como medio conocido, pues porque uno nunca se iba caminando y es como si lo mandan a caminar pues de un pueblo que uno realmente no conoce hacia otro pueblo pues que no está tan cerca y que si uno ha pasado por ahí, ha pasado en otros, es decir, ha pasado en carro, no sé, en tren, en bus, en metro, en otras cosas, pero no caminando casi que por los claro, potreros. conociendo de verdad la ciudad, el sitio donde se vive. ¿Y a qué hora llega? Pues Finalmente, además, cansada, con hambre, con no, lavada. ni siquiera me siento un hambre. Yo creo que lo único que no sentí, sed, sí, pero hambre no, pero pues claro, yo creo que uno pues se aísla como de todo y claro, casi que ni siente el cansancio, sientes más sí, como el afán de llegar y reunirse y saber que están bien, eso, o sea, pero uno no siente todo eso. Yo terminé llegando a mi casa casi como a la medianoche, Wow, como también duro para los familiares esperar, digo, a tu esposo en claro, este porque momento no llegar. sabían muy bien, no sabían realmente muy bien qué era. Afortunadamente, pues mi hija era muy chiquita en ese momento, ya tenía 2, 3 años. eh, pues no, ella no entendía muy bien y afortunadamente ella pudo estar en la casa y ahí estaba, digamos, era lo único que a mí me daba tranquilidad y es que ella estaba ahí, su papá afortunadamente no tuvo que entrar a Manhattan, entonces pues estuvo ahí pues otra persona que es prácticamente de la familia, que es la La nuera. señora que siempre, sí, que siempre, no, mejor dicho, es nuestra familia también. Entonces digamos que por ese lado estuvo bien, pero digamos, en Colombia no sabían muy bien, y entonces Claro, querían hablar y no les podían decir que yo no ni dónde estaba, ni si claro, estaba o no estaba. yo lo que recuerdo es que, pues no me acuerdo muy bien cómo funcionaban los celulares, pero no es como hoy, que No, todo el mundo tenía, que se comunicaba y entonces se sabía todo no, rápido. No, no había no, eso. no, no, no tenía, no todo el mundo tenía acceso internacional, y además los celulares no nos sirvieron realmente de nada porque pues todas las comunicaciones quedaron cerradas, todo quedó aislado. Y yo recuerdo, Entonces, estábamos viendo eso por televisión, no más tratando de preguntar dónde estabas y nadie se podía comunicar a ningún lado. Hasta ahí recuerdo, sí. lo único que yo, Hasta que apareciste como un marciano por ahí de repente. lo único que yo pude hacer fue como mandar antes de que se El cayera mail. todo, mandar el mail. Y fue como lo único, pero de Sí, resto no si más. no habría sido muy angustiante. ¿Sí? Sí, pero bueno, no, afortunadamente, pues nada, todo bien, no, miles de cosas, claro, uno ve miles de cosas, miles de sensaciones, eh, de cosas que pasan después, bueno, eh, pero creo que lo más importante realmente, después
todo lo terrible que fue, es como lo que a mí, pues lo que yo rescato es como lo que yo aprendí o lo que a mí me quedó. eh, y uno pues es como miércoles, como que uno no se da cuenta y como que a veces da todo por hecho, o sea, da por hecho La fragilidad de la vida. uno eso, que somos muy frágiles ante cualquier cosa, no solamente este tipo de cosas tan complicadas, tan terribles, sino inclusive cosas naturales o bueno, somos muy frágiles y muchas veces vamos creyéndonos mejor Claro, dicho. claro. Superman. Y pues a la larga, en esas situaciones, a ver, el que más, no sé, el que es no sé qué de no sé qué, o tiene no sé qué de no sé qué, o el más no sé cómo, o el a Están la en igualdad de larga, condiciones, claro, están todos iguales de sí, condiciones. Ya, sí, a la larga. una pregunta así como para que la respondas en palabras nomás. Yo siento que después de oírte que la organización, a pesar de no estar, de no saberse, de no haber un plan de contingencia, porque nadie esperaba eso tan grave, finalmente fue buena. Para mí, desde Sí, donde tú lo cuentas, pero tú viviéndola, ¿sí fue buena la organización para salvar a la gente, para ayudarse? ¿O fue tan improvisada que fue buena, fue organizadamente buena? No sé. fue improvisada, fue organizadamente, bueno, en lo que yo vi y fue O sea, estaban preparados para algo. organizadamente, organizadamente insuficiente, lógicamente, Claro, no estaban preparados. pero lo que más, y de verdad, eso sí es lo que más me impresionó y creo que eso hizo la diferencia en muchos casos, miércoles, la bondad, lo que hace el ser humano cuando de verdad está ante una situación de esa, y es como yo vi, es que vi las personas, inclusive uno también lo quería hacer, lo que pasa es que muchas veces lo dejaban porque le decían a uno, si usted no es experto, no sabe qué hacer, pues No, va, no, no va a servir de mucho, exacto, entonces va a estorbar más, entonces no lo haga. Pero de verdad, es decir, ver a los bomberos, yo vi bomberos que sin pensar y sin nada, iban a lo que tenían que hacer, y inclusive sabían ya después de que se cayó la primera torre y todo, sabían que no iban a salir. Es decir, la capacidad de los humanos de ayudarnos cuando nos unimos y nos ayudamos y de sacarnos adelante y de servir al otro, yo creo que eso realmente sí fue lo que a mí fue una de las cosas que en serio me marcó y me dejó. O sea, ver, claro, atrocidades como, pues, como lo que fue y como lo que sigue pasando y como lo que ha pasado muchas, pues, durante la historia, pero también al mismo tiempo esa capacidad de, solidaridad. uy, Muy sí, de bien. apoyo y de sacarnos adelante y de ayudarnos, eso, o sea, cuando la gente de verdad se unió y, y que pasan muchas, en todo tipo de pues de acontecimientos que lo sobrepasan a uno, que realmente sobrepasan al ser humano, sí, ahí sale una cosa que es impresionante, Bueno, vamos a tener que que poner tengo. aquí unas fotitos del rescate. Ay, no, bueno, eso, Yo tengo al lado mío, te las voy a pasar después, al lado mío tengo desde hace muchos años un afiche de la película que se iba a estrenar en ese año, en esos días, del Hombre Araña, no recuerdo qué número, creo que era dos, donde estaban las Torres Gemelas. O sea, yo sí tengo las Torres Gemelas aquí al lado mío, todavía en pie. Y yo, y al Hombre Araña las tiene reflejadas en su cara. Se las voy a pasar para que la cuenta, yo, la vean. yo tengo una foto, en este momento no sé dónde está exactamente, pero existe la foto desde la sala de mi casa. Nada, se veía perfectamente muy cerca, además las torres al otro lado del río, y Y era una antes imagen súper no se bonita. veía nada. Yo recuerdo eso, sí que los pasaban y que pues no había la misma foto sin nada. Bueno, Sí. tremenda Eh, historia, tremenda historia. bueno, pero bueno, lo que quería como cerrar con eso y es con
con lo positivo que yo me quedé, que creo que es lo que vale a la larga, pues después de todo lo que, pues para las personas y bueno, bueno, eso, lo que ya le dije, que no, o sea, no damos por hecho y muchas veces es como que no nos damos cuenta que, pues que uno está, no, pues está ahora, pero al momento no sabe qué, no sabemos qué, entonces me quedé mucho como con valorar y agradecer. O sea, desde De, Entre Canas le decimos a la gente que valoren cada segundo de su vida, que no saben qué va a pasar. ahora estamos y en un momento no sabemos qué, Ojalá entonces pues sí. ojalá que todos lleguen a tener canas como nosotros y puedan contar estas historias. Bueno, ojalá no, no le toque a uno cosas tan, digamos, a veces No, digo, complicadas, pero sí que seamos conscientes, así sea con cosas mínimas, que historias seamos ejemplarizantes. Está bien. y que seamos agradecidos. Muchas veces no vamos, o sea, uno no agradece, mejor dicho, todo, la vida, todas las personas que quiere, la vida, lo que tiene, eh, la vida que tiene, entonces eso me parece súper importante. Eso también de las cosas tan maravillosas que salen, que el ser humano saca en esos momentos, no dar las cosas por hecho. Muy bien, Ya está muy creo que bien. Ya está dicho, sí, está sí, dicho. Muy bien, sí. ya los dejamos. Bueno, es mi historia, entonces creo que por hoy. Ha sido largo. Ya les contaremos otras anécdotas. Ojalá no tan duras, pero bueno, hay de todo. Pero bueno, con lados positivos también y con Eh, enseñanzas, que es lo importante. Chao. Gracias. Gracias, besitos, Chao, nos chao, chao. volvemos a ver. Suscríbanse, cuéntenos. Gracias.